Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y estoy aquí otra vez, después de muchos días, casi 2 semanas básicamente, de no estar aquí en el programa. Así que espero que la audiencia vuelvan, por favor, vuelvan. Estuve casi 10 días en la República de Cuba. Y debido a eso no pude hacer el programa aquí. Pero hoy, con la ayuda del Señor, seguimos adelante con la programación y sobre todo con la compañía de todos ustedes todos los días a las 8 de la mañana aquí en Libre al Fin y estudiando la palabra del Señor. Sé que están oyendo el resto de la programación, que están muy atentos y le quiero dar gracias al Señor, a todos ustedes, por seguir oyendo los programas y ser enriquecidos por la palabra del Señor. Hemos tenido un culto muy extraordinario, un culto poderoso en el día de ayer. El Señor nos ha ayudado, la presencia del Señor siempre fiel allí en este lugar, haciendo obras poderosas. Espero que usted lo haya visto. Si no vio el servicio, tiene que ir a capecoralcc.com y allí podrá ver el servicio. También está en Centro Cristiano de Cape Coral en YouTube. Va allí a YouTube y va a encontrar también el servicio, porque realmente lo sentí fuertemente de parte del Señor, ese pasaje de las Escrituras en Lucas, capítulo 23, versículo 28. No lloren por mí, sino por vosotras mismas y por vuestros hijos. Pero lo voy a dejar ahí para que aquel que no lo haya oído pueda verlo, pueda compartir el servicio también con otros. Así que haga eso, se lo ruego, comparta el programa de Libre al Fin con otros también. Antes de irme de viaje habíamos quedado en Juan, en el capítulo 8, y voy a retomar en el versículo 31, donde habla uno de los versículos más poderosos de la palabra de Dios. Y un pasaje de las Escrituras que hasta los paganos, hasta el mundo, menciona este versículo. Por supuesto, no pensando en Cristo, ni en la cruz, ni el sacrificio que Él rindió por nosotros. Pero muchas veces este versículo es usado, aún hasta por el mundo. Dice así, versículo 31 de Juan 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Señor Jesucristo, antes de esta verdad, esta libertad de la cual Él habla, primero menciona el creer. El Señor le dijo a los judíos que habían creído. El Señor le habló a aquellos que habían ejercitado fe en Él. Aquellos que ejercitan fe en el Señor Jesucristo, real y verdadera fe, simple fe, aleluya, una fe que no duda en nada, que no cuestiona nada, que no tiene ninguna reserva, porque hay algunos que creen pero tienen reservas, creen pero se nota en sus rostros que hay una inconformidad, es decir, creen pero hasta cierto punto. Creen, pero solo algunas cosas. Creen, pero no se rinden completamente al Señor. Creen, pero en algunos versículos
y en algunos pasajes de las Escrituras nada más. Seleccionan aquello que creen, pero no creen, es decir, creer en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros decimos, creo en Jesús, al decir creo en Jesús, estamos diciendo algo muy grande, muy poderoso, que incluye muchas cosas. No es solamente creer en un Jesús histórico, creer en un Jesús que vino, alguien que vivió, que pisó este planeta por unos cuantos años, sino que creer en Jesús también conlleva el hecho de que entender, creer con todo el corazón que Jesús, Él es Dios encarnado. Dios encarnado. Dios se hizo hombre, Jesús. Tengo que creer eso. Tengo que creer que Jesús, Él es Dios. Tengo que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Tengo que creer que Jesús, Él vino para salvarme de mis pecados. El pecado del mundo Él lo pagó en la cruz del Calvario. Él murió y a los 3 días resucitó. Eso debe ser creído. Debo creer en la palabra de Dios. ¿Qué parte completa? De Génesis a Apocalipsis, yo debo creer la palabra de Dios. Si entonces uno viene al culto y te predican de Cristo, te predican de la palabra, de la misma Biblia, se lee de la misma Biblia y hay reservas. Bueno, esas partes no sé si las creo tanto. Esas partes no estoy tan de acuerdo como está allí, como está dicho. Entonces no estamos creyendo en Jesús. Creemos en Jesús siempre y cuando me pueda favorecer a mí. Creo en Jesús siempre y cuando eso pueda contribuir a mis intereses personales. Creo en Jesús siempre y cuando me convenga a mí. Creo en Jesús siempre y cuando las palabras de Jesús sean de beneficio o me hagan sentir bien o endulcen mi oído. ¿Entiende? De esta manera es que muchos creen en Jesús. Creen en Jesús, pero conforme a sus propios deseos. Si las palabras de Jesús no son tan bien recibidas, no son tan favorecidas para mi situación personal, es decir, las palabras del Señor condenan mi pecado, entonces ya esa parte no la recibo con un corazón tan alegre. Recibo las palabras que dice, yo te prosperaré o yo te sanaré. Bueno, no te dejaré ni te abandonaré. Con eso, amén, gloria a Dios y aleluya, todo el mundo responde. Ya otras palabras ya son más difíciles de tolerar y no se reciben con la misma alegría, pareciera. Como alguien dijo, la verdad, si la verdad no ayuda o no contribuye a mis propios proyectos, intereses, asuntos personales, entonces la verdad ya no importa tanto. Oh, ¿quieres la verdad? Sí, queremos la verdad. La verdad nos libertará, gloria a Dios. Pero cuando no nos gusta la verdad, entonces ya no importa tanto la verdad, ¿cierto? No, prefiero escuchar otra cosa, aunque sea una mentira, antes que oír la verdad. Eso es lo que se ve hoy en día, porque está lleno la iglesia de falsa doctrina, de engaño, de mentira, de un evangelio falso. Y aunque no es la verdad, las personas lo reciben sin ningún tipo de problema. Y dejan que penetre en sus corazones aquello que no es la verdad. Y a veces hasta sabiendo en lo profundo de su corazón que eso no es la verdad, que no es bíblico, que no es verdadero. Sin embargo, no hay ningún problema con eso. Pareciera que nadie se va de una iglesia porque le predican la mentira, algo que no es. Pocos aman la palabra de Dios lo suficiente como para buscar y decir, no, eso no está, eso no es lo que dice la palabra del Señor, y salen de esos lugares. La mayoría se queda allí. Entonces vemos que en este tiempo no hay un amor a la verdad. La verdad es la cruz de Cristo,
Esa es la verdad. No hay verdad fuera de esa. Hay cosas que son verdad, pero Jesucristo y este crucificado es la verdad. Y cuando decimos la cruz de Cristo, no nos referimos a una viga de madera, sino a lo que Jesucristo cumplió en la cruz del Calvario como la única solución para el hombre, la única solución para tu dilema, tu problema, tu pecado, tu circunstancia. La cruz, aleluya, es la única respuesta de parte de Dios al hombre por el problema del hombre, que fue y seguirá siendo el pecado. Amén. Entonces el Señor le habla a aquellos que respondieron, que vinieron a Él y que habían creído en Él. Bueno, muy bien, creyeron. A ver si esta fe es una fe que va a perseverar, una fe que continúa, una fe que vence todo obstáculo, una fe que lo soporta todo, una fe que le sigue, una fe que le sirve, una fe que le ama al Señor Jesucristo, su obra en la cruz. Y es una fe tal en lo que Jesús cumplió en la cruz, que no nos vamos hacia otras direcciones. No buscamos otras respuestas. No buscamos otros caminos. Porque la cruz de Cristo es suficiente para ese creyente. Lo que Jesús cumplió allí es suficiente para mí. No necesito agregarle mis obras, agregarle mis actos religiosos. No necesito agregarle ninguna actividad religiosa, ningún ejercicio espiritual, para entonces de esa manera Dios pueda bendecirme o perdonarme o tocarme, sino que es solamente por la fe, entendiendo que la fe solamente en la obra consumada de la cruz es que yo puedo recibir todas las cosas que vienen de parte de Dios. Primeramente, perdón de pecados, salvación, regeneración, mi justificación por Cristo, por su vida perfecta, por pagar el precio del pecado, que es la muerte en la cruz del Calvario. Lo pagó por mí. Él venció la muerte por mí. Aleluya. Él se levantó de los muertos por haber pagado la deuda del pecado, que era la muerte. Ahora la muerte no pudo detenerlo a él, y la muerte tampoco puede detenerme a mí, porque he creído en Cristo Jesús, quien ha vencido la muerte. Gloria sea el nombre del Señor. Debe ser creído, debe ser abrazado. No podemos tenerlo, no podemos tener las dos cosas, es decir, el mundo, el pecado y a Cristo y la vida eterna. Muchos están buscando esto. Quieren todo. Como dice la frase en inglés, quieren lo mejor de los dos mundos. No hay nada en el otro mundo, solamente hay cosas buenas en este mundo, que es el mundo de la cruz de Jesús. No hay nada más. No, pero lo que pasa es que es tan real, como dice Juan 3, que aman más las tinieblas que la luz. No quieren dejar. Y al no querer dejar el pecado, las costumbres, la vida de antes, eso se hace muy difícil poder seguir al Señor con semejante peso. Por eso dice la palabra del Señor claramente que debemos nosotros correr esta carrera, pero para poder correr esta carrera livianamente, debemos desprendernos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Debes soltarlo todo y tomarte solamente de la cruz de Jesús, tomarte de Cristo. El pecado que nos asedia, que produce este peso, esta atadura,
este yugo, estas cadenas. Debemos nosotros soltarlo todo, desprendernos de todo. Y es solamente por la fe, por creer en lo que Él ya cumplió, y creer en lo que Él cumplió me hace cumplidor a mí también. Gloria sea a Jesús por esto. Entonces el Señor vio a estos judíos, habían creído en Él, pero entonces el Señor le dice, muy bien, han creído, ya está. Pero todavía hay una situación. Permanecer. Permanecer. Amén. No, porque es que entrar no es difícil. En realidad no es difícil. Entrar. Bueno, es difícil debido a la manera en la cual las personas están tratando de querer entrar. Por eso el Señor dice, ¿no? Cuando le preguntan, Señor, son pocos los que se salvan. Bueno, muchos van a querer entrar y no podrán. ¿Por qué? Esfuércense a entrar. Esfuércense quiere decir arrepentirse. Amén. Esfuércense a humillarse. Esa es la dificultad. La dificultad es no humillarse. La dificultad es no someterse. La dificultad es no creer. La dificultad es no arrepentirse. Amén. No agachar la cabeza. Por eso se hace difícil entrar, pero en realidad no lo es. Debes creer como un niño. Creer. Solo creer. Ellos habían creído, pero ahora también había que permanecer. Entrar no es tan difícil, pero permanecer es otra cosa. No es permanecer en una denominación, permanecer con la membresía de una iglesia, permanecer en un puesto en una iglesia. No. No es ese tipo de permanecer, aunque también incluye estas cosas. Sino que es permanecer en la fe, permanecer en la obra de Cristo, permanecer en su obra consumada, permanecer en la fe, en la confianza, en la dependencia en Él y lo que Él hizo por nosotros en la cruz, permanecer en la fe hasta el fin. Y esa es otra situación. Por eso dice, si vosotros permaneceréis, es una condición en mi palabra. Amén. No, si yo creo. Bueno, pero ¿estás permaneciendo en la palabra? ¿Estás permaneciendo en la palabra? Permanecer en la palabra es permanecer en Jesús. Permanecer en la palabra significa creer la palabra, conocer la palabra, entender la palabra, recibir la palabra, oír la palabra y poner por obra la palabra. Ay, entonces son muchas cosas. Yo pensaba que era creer nada más. Sí, es creer nada más. Y creer conlleva todas estas cosas. Sí, claro. Los demonios también creen y tiemblan. No son salvos. No tendrán la vida eterna en la Nueva Jerusalén. Pero creen también. Entonces la fe tuya tiene que ser superior a la de los demonios. El Señor cuando dijo, la fe de usted tiene que ser superior a la de los fariseos, porque los fariseos dicen que creen también, sin embargo, son religiosos. No me aman, no aman mi palabra, no la conocen, no me conocen a mí y yo tampoco a ellos. No hay relación con Cristo. Tiene que haber una relación con Cristo y será a través de su palabra y a través de la vida de oración. Porque conocemos al Señor por la palabra. ¿Y cómo vamos a ir al Señor sin conocerle? ¿Cómo vamos a tener una comunión, una relación con Él si no le conocemos? Permanecer en la palabra, creer en la palabra, por lo tanto, obedecer la palabra. Y ahí entonces dice, seréis, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay algunos que son sus discípulos, hay otros que son verdaderos discípulos. Una gran diferencia. Creyeron, pero no son discípulos verdaderos. Un discípulo, alguien que se deja enseñar,
alguien que tiene un corazón abierto, un corazón tierno, un corazón enseñable, un corazón que se deja moldear, un corazón en el cual el maestro puede traer las enseñanzas una tras otra y que ese corazón está dispuesto a que las cosas que no deben estar allí en cuanto a un entendimiento, doctrina, ideas, puedan ser arrancadas y puedan ser puestas los fundamentos verdaderos. Quitar todas esas capas que no son y colocar los nuevos fundamentos. Un corazón que se deja moldear, transformar por el Señor, por la palabra. Una vida que se deja lavar por la palabra de Dios. ¿Amén? Ese es el tipo de corazón. Decir, ay, la palabra es dura, pero sí, yo sé que fue para mí hoy. Lo reconozco. Señor, quita lo que... y coloca ese fundamento que me está faltando, Señor. Oh, bendito sea su nombre. De eso es que estamos hablando. Verdaderamente mis discípulos. Un discípulo, un alumno, un estudiante. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Alguien que sabe someterse al Señor, que es humilde delante del Señor, que no dice, ya lo he alcanzado todo, ya ahora ya lo conozco todo. Así como estoy bien. Ahora yo ya sé más. Vamos hacia la meta, pero todavía no llegamos a la meta. Porque la meta es Cristo Jesús. Él es la meta y Él es el galardón. Entonces dice, seréis verdaderamente mis discípulos, dice, y conoceréis la verdad. O sea, cuando nosotros permanecemos en la palabra, es que realmente nos vamos a transformar en estos verdaderos discípulos. Y ahí vamos a decir, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Por este versículo es que este programa se llama así, libre al fin. A quien al Hijo ha hecho libre, es libre al fin, o es verdaderamente libre. Por este versículo, ese versículo y este versículo también. Amén. Verdaderamente libres. La verdad os libertará. Pero esta verdad debe ser conocida y además de ser conocida, tiene que permanecer. Porque yo conozco aún en este momento personas que oyeron la verdad, escucharon la verdad, se les dio la verdad, pero no han permanecido en ella. Y el retroceso que hacen es, es rápido. Es una caída vertiginosa. De haber oído la verdad, ahora a estar en una especie de locura aún. Cuando nosotros nos apartamos de la cruz de Jesús, entramos en una especie de locura, porque solamente la cruz de Jesucristo es la verdad. Y solamente esa verdad es la que puede hacerte libre. Y si nosotros nos apartamos de esta verdad, es decir, no permanecemos en su palabra, bueno, lamentablemente perdemos la verdad y no seremos libres. O sea, volvemos al yugo de esclavitud, en el cual estábamos atados antes de conocer a Cristo. Volvemos a la esclavitud, volvemos a la atadura, volvemos a esas cadenas, volvemos a ese lugar de oscuridad. Volvemos a ese lugar depresivo. Y esto es una situación muy seria porque muchos están yendo hacia ese lugar, retrocediendo. Por eso es que Pablo le decía, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Oh, ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos embrujó para no obedecer a la verdad? Esta es la verdad. Los Gálatas estaban siendo atados nuevamente por el yugo de la religión,
una esclavitud de la cual ellos habían sido libres. Sin embargo, estaban revirtiéndose nuevamente y considerando otra vez a volver a la ley, al peso de la ley, al castigo de la ley, al yugo de la ley. Después que el Señor les había libertado y habían conocido el don celestial. La libertad que hay en Cristo Jesús, que viene por la verdad. La verdad solamente te liberta, y la verdad es la verdad de la Biblia. No una verdad que alguien... No, la verdad de la palabra de Dios. Esta es la verdad que te liberta. Y cada día que nosotros dejamos que entre la palabra del Señor a nuestra vida, a nuestro corazón, la creemos, nos es revelada. Gloria al Señor. Permitimos que esta verdad nos siga libertando más y más y más de todas las cosas que nosotros arrastramos por el pecado y por esta vida en la cual vivimos. Ahora, el Señor se dirige a ellos, a estos judíos, dice, que habían creído en Él. Hasta aquí parece que todo bien. Parece que aquí tenía unos cuantos seguidores que uno ve y dice, ay, mira, hay potencial ahí. Parece que este sí que va a permanecer, gloria a Dios. No por mucho tiempo. No por mucho tiempo. Andan por algún tiempo nada más, hasta ver si este camino les beneficia algo en lo personal. En lo espiritual no les importa tanto. En lo personal. A ver si esto contribuye a mi estatus, contribuye a mi título, contribuye a una posición, a algo que esto, a ver en qué me va a beneficiar a mí. Estar en este camino, estar en esta iglesia. Pero ya si no es así, entonces, bueno, no voy a permanecer. Y se ponen todo tipo de excusas por el cual no voy a permanecer. El Señor dijo permanecer y entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Debemos permanecer en la verdad. Entonces cuando el Señor conociendo el corazón de ellos, que dijeron, sí, creemos, bueno, hay que permanecer. ¿Estás permaneciendo tú en la verdad? ¿Permaneciendo en la palabra de Dios? Bueno, ahí usted sabrá. Porque si se ve a veces a los hermanos, una vez perdida por mes, ahí aparecen en el culto, tarde, sin Biblia en mano siquiera. ¿Se está permaneciendo en la verdad? ¿En la palabra de Dios? Muy poco, ¿no? Muy poco. ¿Dónde está el amor por su palabra? ¿Dónde está el amor por las cosas del Señor? ¿Dónde está la permanencia esta que el Señor está demandando? Esto no es una opción. El Señor dijo, bueno, si a ustedes les parece, si tienen ganas, cuando tengan tiempo, si todo les va bien, entonces permanezcan en mi palabra, pero si no pueden permanecer, no importa. De todas maneras, no es así. No. Si, esto es una condición. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si no permanecen en mi palabra, no seréis verdaderamente mis discípulos. No son discípulos míos. Punto. No hay otros discípulos. Hay unos discípulos que no son verdaderos y están los discípulos verdaderos. Los discípulos verdaderos son los que permanecen en la palabra de Dios. Si mis palabras permanecen en vosotros, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a una pausa y volvemos enseguida con la respuesta de estos judíos.
posso suportar tão grande horror em vê-lo assim sangrando como está. Não posso suportar tanta maldade feita a esse homem sem piedade. Foi ele que um dia minha filha ressuscitou. E ouviram o que Jairo quis dizer, mas levaram meu Jesus para morrer, morrendo ali na cruz sem nada dizer, por mim e por você. Parem, não crave as mãos do meu Senhor assim. Escutem, vejam o que Ele fez por mim, com essas mãos que vocês vão curar. Um dia eu estava mendigando e Ele por mim ali passava. Fez lodo e com suas mãos tocou meus olhos e hoje vejo. E ouviram o que o cego falou, mas mesmo assim crucificaram meu Senhor. Grandes cravos em suas mãos Ele ganhou, por mim e por você. Eu quero com muita alegria chamar para cantar comigo uma das melhores vozes desse Brasil, cantor Oséias, o semeador. Estou aqui, amigo. Vamos adorar o Senhor. Parem, esse justo não deve morrer. Falava aquele ladrão lá na cruz, olhando firmemente para Jesus. Enquanto da esquerda criticava, o da direita Cristo suplicava. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. O meu Cristo, mesmo antes de morrer, prometeu para o ladrão a vida eterna. Inclinando sua cabeça, expirou por mim e por você. Parem, não toque no meu corpo, disse ele, pois ainda não subi ao Pai, pois acabei de ressurgir. Disse a Maria Madalena, diga aos meus discípulos com amor, que a morte, a cruz, o inferno e o sepulcro não me segurou. Ela saiu gritando e dando glória a Deus. Aleluia, o meu Cristo ressurgiu. Ele foi pro céu mais santo, prometeu virá buscar um povo seu. Ela saiu gritando e dando glória a Deus. Aleluia, o meu Cristo ressurgiu. Ele foi ao céu, mas antes prometeu virá buscar um povo seu. Estamos de vuelta aquí en Libre al Fin. Mire, quiero que vean como cuando el Evangelio del Señor Jesucristo, cuando la palabra te corrige, te exhorta, te exprime, te presiona, amén, ahí es que se deja ver realmente cuáles son nuestros sentimientos, cómo está realmente nuestra fe.
En este momento, estos judíos dijeron, ay, sí, creemos. Bueno, muy bien. El Señor les dice, si vosotros permaneceréis en mi palabra, Él dijo, en mi palabra. ¿Cómo en tu palabra? ¿Será en la palabra de Dios? No, ahí el Señor está diciendo, en mi palabra, es decir, yo soy aquí, yo soy Dios, está diciendo. Estas son mis palabras. Algo un poco más difícil para ellos poder asimilar. Mis palabras, dice. Entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Yo tengo que ser discípulo tuyo. Los líderes religiosos, los jefes religiosos, los doctores de la ley, discípulos de Cristo. No, ¿cómo? No, ya eso no. Dice, y entonces de esa manera es que seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y miren la respuesta de ellos. Pero ¿cómo, Señor? A ver, linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Oh, bendito, qué engañoso es el corazón del hombre. Ellos dijeron, a ver, ¿cómo es esto si nosotros somos hijos de Abraham? ¿Cómo es que tú dices que tenemos que conocer la verdad para ser libres? ¿Libres de qué? Ya somos libres. Ya somos un pueblo libre. No somos esclavos de nadie. Esa es la manera y la concepción que tenían de ellos mismos. Ellos no se veían como esclavos de nadie. Sin embargo, eran esclavos del pecado y esclavos de la religión. Esclavos del mundo. Esclavos de Satanás. Miren si no tenían esclavitud. Amén. No, somos hijos, nosotros somos linaje de Abraham. Nosotros permanecemos a tal o cual denominación o tal o cual iglesia. Nosotros tenemos un título, un puesto. Nosotros no necesitamos ser libres. ¿Libres de qué? ¿De quién? Nosotros ya, así como estamos muy bien. Bien, la palabra les confrontó, la palabra del Señor les presionó. Y ahí, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, ¿qué pasó? En el versículo 3 dice, aquellos que habían creído en Él, ¿eran creyentes? ¿Estos eran creyentes en Jesucristo el Señor? No eran creyentes. Porque había una autojusticia que había tomado el corazón de ellos. Ellos se justificaban a ellos mismos. Somos linaje de Abraham. No necesitamos nosotros ser libres de nada. Ni de nuestros pecados, ni de la religión, ni de nada. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Y Jesús les respondió, de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Vean esto. Y estas eran las palabras, es decir, una presión. El Evangelio de Cristo Jesús te confronta y te deja en una situación, en una posición muy comprometida. O te rindes a la verdad y eres libre, o tú prefieres decir, no, linaje de Abraham somos, no veo de qué tenga que ser libre. No, yo no. Otros tal vez sí, para otros funcionará, pero no creo que sea esta palabra para mí. No, para mí no. Yo así estoy bien. Eso es lo que se deja ver aquí mismo y en todos los tiempos, y lo que se deja ver en los cultos, aún en el servicio de ayer. En el servicio de ayer estaban todavía aquellos que dicen, linaje de Abraham somos. Y prefieren pegar la vuelta y volver a sus casas con sus pecados. Oh, bendito sea el nombre del Señor.
¿Por qué? ¿Por qué? Si el Señor te recibe, entrégale tu pecaminosidad, entrégale todo al Señor. No, pero es que no voy a poder. El Señor es el que lo va a hacer. Solamente arrepentimiento, humillación. Estos judíos aquí que supuestamente creían de la boca para afuera porque no estaban dispuestos a rendirse al Señor, a reconocer nada. No, si nosotros no somos esclavos de nada, de nadie, ¿cómo que necesitamos ser libres? Y el Señor le dice, el que hace pecado es esclavo del pecado. Fuerte, ¿no? El Señor les estaba llamando pecadores. Y luego les dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Oh, gloria sea el nombre del Señor. El Señor Jesucristo le estaba diciendo, yo puedo libertarles. Venid a mí, arrepiéntanse. Tienen la posibilidad. Estoy aquí. Estoy aquí para libertarles, para darles nueva vida, para lavarles, limpiarles de todo pecado, todo en virtud de lo que estoy por hacer muy pronto en la cruz por ustedes. Pueden ser libres si quieren. Sus pecados pueden ser perdonados si quieren. Si quieren arrepentirse, pueden arrepentirse. Háganlo ahora. Arrepiéntanse ahora. Busquen al Señor ahora mientras que Él puede ser hallado. Llamadle. Clamad a Él mientras Él está cercano. El Señor les estaba diciendo, estaba haciendo un llamado al altar. Ahora es el momento. El esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. El Hijo se refiere a Cristo, Él, el Hijo de Dios. Y si el Hijo os libertare, es decir, el único que puede libertarles soy yo, les estaba diciendo. La religión no les va a libertar. El judaísmo no les va a libertar. La circuncisión no les va a libertar. Guardar el sábado no les va a libertar. Ir a un encuentro no les va a libertar. Hacer alguna obra no les va a libertar. Solamente el Hijo, dice, si el Hijo les libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente mis discípulos, verdaderamente libres. Oh, gloria sea el nombre del Señor. El Señor les responde, el Señor fue compasivo, paciente. Les explica, sé que sois descendientes de Abraham, pero escuchen esto, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Esto es fuerte, ¿eh? Ay, ustedes dicen que son linaje de Abraham. Ustedes dicen que son descendientes de Abraham. Bueno, si fueran descendientes de Abraham, habrían creído en mis palabras, hubieran creído en mí. Porque Abraham, él tuvo fe en mí. Si creyeran en Abraham, tendrían la fe que tuvo Abraham. Y Abraham creyó en mí. Oh, gloria sea el nombre del Señor. No tenían la fe de Abraham. Serían descendientes naturales de Abraham, pero no tenían la fe de él, en absoluto. No eran hijos de Abraham por la fe. No, no lo eran. Hijos naturales, hijos descendientes, linaje, sí, pero no espiritualmente hablando, ¿sí? Todos aquellos que han nacido de nuevo, sean judíos o gentiles, nosotros tenemos la fe que tuvo Abraham. Somos hijos de Abraham. Gloria sea el nombre del Señor, así como lo dice la palabra. Ustedes vendrán de ese linaje,
Pero eso no les justifica. Eso no les hace salvos. Porque en el corazón de ustedes hay pecado. Ya se lo dijo anteriormente. Pero como ellos siguen, si el corazón sigue duro, entonces hay que tomar otras palabras duras. Primero les dijo que están en pecado. Y que porque están en pecado son esclavos del pecado. Y ahora les dice también hasta qué pecado procuráis matarme. Procuráis matarme. ¿Por qué es que procuraban matarle al Señor? ¿Por qué había este corazón asesino en ellos? Destructivo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor no tenía cabida en ellos. Vean qué tremendo esto. Cuando la palabra del Señor no tiene cabida en los corazones, entonces hay como un deseo de destruir, de matar. Y aunque no sea físicamente matar, aunque en el caso del Señor querían matarle, matarle en todos los sentidos. Pero hoy también este mismo espíritu asesino existe, y aunque no se mate físicamente, aunque en muchos países sucede así, pero aquí en este país, bueno, quizás no sea así, pero en el corazón eso es lo que está. Pero sí tratan de matar, ¿qué? De matarle la reputación, de matarle la imagen, de matarle de toda manera posible. Aquel que predica, ¿qué? La verdad, la cruz de Cristo. La palabra no tiene cabida en los corazones de ellos, por lo tanto lo que hay es una enemistad, un odio en el corazón. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, dijo Jesús, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Oh, bueno. Si hasta ahora las palabras estaban cada vez más candentes, ¿han visto? Vosotros sois esclavos, son esclavos del pecado. El pecado de ustedes es que quieren matarme, porque la palabra de Dios no tiene cabida en sus corazones. Y no obstante a eso, ustedes hacen lo que han oído de vuestro padre, el diablo. Ustedes son hijos del diablo. Eso es lo que les dijo el Señor. Oh, bendito Señor. Y dice, ¿pero por qué? ¿Pero cómo el Señor les habló así? No había otra manera de hablarles, hermanos. El Señor utiliza esta misma manera. Así como tiernamente a otro le dice, ve y no peques más. ¿Ves a alguno de los que te condenan? No, no veo a nadie, Señor. Bueno, yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Oh, levanta tu lecho y anda. Ese mismo Señor es este que está aquí ahora. Delante de aquellos que dijeron creer. Usted se da cuenta entonces que por más que estén en el culto, por más que digan que creen, por más que canten corito, por más que pasen al frente y hasta una lágrima sea derramada. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Eso es por el otro lado, ser verdaderamente un discípulo. Que las palabras del Señor permanezcan, que nosotros permanezcamos en su palabra. Ser verdaderamente un discípulo de Cristo Jesús. El Señor Jesucristo formado en nosotros. Aleluya. El carácter de Él, la mirada de Él, las palabras de Él, los pensamientos de Él, las actitudes de Él. Oh, bendito sea su nombre. Tremendo esto. Mire lo que dice luego el Señor, por si las dudas, ¿no? A ver, por si las dudas, si no se dieron cuenta o no captaron el mensaje, el Señor entonces, luego responden ellos y dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham.
Y Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros, por si no recibieron bien el mensaje o para que no se vayan a la casa pensando, ¿qué nos habrá querido decir Jesús? Bueno, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¡Oh, qué tremendo! ¡Oh, bendito sea el nombre del Señor! Mire, el capítulo 8 de Juan, del 31 en adelante, del 31 al 47, son extraordinarias. Extraordinarias, porque uno piensa, ay, pero ¿y dónde está la gracia de Dios? Había gracia allí. La representación de la gracia estaba delante de ellos. Jesús, Él es la gracia de Dios. Él es el don divino. Él es la bondad de Dios representada. Tuvieron la oportunidad, oh bendito sea su nombre. Si estas personas en algún momento después no cambiaron de actitud, se encuentran desde aquel entonces en el mismo infierno. El Señor Jesús tuvo que hablar de esta manera, porque es que a veces no hay otra manera. El pecado tiene que ser confrontado. Nuestro padre es Abraham. Ellos siguen insistiendo. Somos linaje de Abraham. Esto que estás predicando no es para nosotros. Ve y predícale a otro que está mal, que necesita. Nosotros estamos bien. Dice, bueno, si fueses hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Y la obra de Abraham fue creer en el Hijo de Dios, en la simiente prometida. Y otra vez el Señor les recalca, procuráis matarme a mí, que les he hablado la verdad. He oído esta verdad de Dios y yo se las he dado a ustedes. Si ustedes dicen que son hijos de Abraham, ¿por qué entonces no actúan como Abraham? Ustedes no se parecen nada a Abraham. No, ustedes no hacen las obras de Abraham. Ustedes están haciendo las obras de vuestro padre. Vuestro padre es el diablo. Ellos dicen, no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. La autojusticia. Hasta el último momento justificándose a ellos mismos, no reconociendo nada. Jesús le dijo, si vuestro padre fuese Dios, entonces me amarías, porque si yo salí de él, yo estoy dando la misma palabra de Dios. Yo estoy diciendo sus palabras. Y si ustedes reconocieran y conocieran las palabras de Dios, si conocieran a Dios, bueno, me reconocerían a mí, porque yo vine de él. No pueden escuchar mi palabra. ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra?, le dice el Señor. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Cómo lo iban a entender?
eran carnales, eran terrenos, eran diabólicos. No podían entender el lenguaje del Señor. Esto mismo se ve en los cultos, hermanos. A veces se ve como la gente ida, la mirada perdida. No entienden este lenguaje. Un domingo, 2, 3, ¿cuántos más? ¿Cuántos mensajes más no entienden este lenguaje que el Señor está dando? Que es el mismo que Él dio y el mismo que Él nos dejó a través de su palabra. Oh, bendito sea su nombre. Vamos a seguir con este tema en el próximo programa. Les doy gracias, hermanos, por oír. Les pido, les ruego que compartan, que el Señor les bendiga y quédense que en momentos más Marcelo estará aquí con todos ustedes. Que el Señor les continúe bendiciendo. Al levantarme en la mañana, yo clamo a ti. En la noche al descansar, Señor, te necesito allí. Vivir en tu presencia es donde yo quiero estar, cerca de ti, Señor, cerca, más y más tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti. Necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti. Necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Al levantarme en la mañana, yo clamo a ti. En la noche al descansar, Señor, te necesito allí. Vivir en tu presencia es donde yo quiero estar, cerca de ti, Señor, cerca, más y más tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti. Necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti. Necesito